Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En los tirones al interior del Tribunal Electoral Federal, dicen que hay mano negra, o mejor dicho, manos morenas metidas en el asunto. Según esto, algunos de los magistrados que se han rebelado en contra de Reyes Mondragón están siendo azuzados o cuentan con el respaldo de algunos personajes de Morena. No en balde el Trife ha sido uno de los blancos favoritos de la 4T cuando se busca desacreditar a los organismos que sirven de contrapeso para los excesos del poder. De ahí que resulta curioso, por no decir sospechoso, que antenoche vieron cenando por los rumbos del Pedregal a la magistrada Mónica Sota con el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. ¿Será que estaban hablando de las semifinales del fútbol? ¿O pactando el relevo en el Trife? Es pregunta sin chanfle. Cuentan que a quien lleva la agenda de Delfina Gómez ya le jalaron las orejas para que ponga más atención a la hora de hacer la lista de invitados a los actos de la gobernadora mexiquense. ¿La razón? Que sienten que le están dando mucho foro al panista Enrique Vargas y que nada tonto, lo ha sabido aprovechar para empezar a trabajar desde ahora su candidatura para el 2029. El aspirante a senador había sido hasta ahora un habitual en las giras y actos de la mandataria. Pero como no pierde oportunidad cuando le ponen enfrente un micrófono, dicen que decidieron mejor darle cortón. Dicen en el gobierno morenista, allá en Toluca, que una cosa es la civilidad y otra muy distinta, la publicidad. Al mejor cazador se le va la liebre. O mejor dicho, al mejor estratega gubernamental se le va la liebre naranja. Hace unas semanas, Rafael Valenzuela, el gurú de cabecera de Samuel García, recibió un premio como mejor estratega gubernamental. Y ahora resulta que se le cayó su candidato presidencial. Con al menos 50 millones de pesos en contratos para su empresa Eusen, de parte del gobierno de Nuevo León, Valenzuela ya se hacía facturando participando en la campaña presidencial de Samuel. Pero todo se derrumbó. Inclusive en las filas del Fosfo Team hay quienes señalan al estratega como uno de los principales culpables de las pifias de Samuel García en campaña porque es su principal consejero y confidente. Lo curioso es que, mientras en tierras regiomontanas ya no lo ven con buenos ojos, Valenzuela sigue dirigiendo varias campañas emesistas en los estados. Y por si fuera poco, anda buscando también pegarse a quien se quede con la candidatura presidencial de MC. Como quien dice, quiere caer parado con sus tenis fosfo. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Hoy sabremos si se consuma la rebelión contra el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Tras hacerle el vacío durante su informe de labores, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto estarían afinando su destitución, debido a diferencias en la dirección del órgano de justicia electoral. El caso es que desde 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado envuelto en rencillas que han derivado en la remoción de 2 de sus presidentes. Marcelo visita a Brugada. Se dejó ver Marcelo Ebrard con la virtual candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El exaspirante presidencial visitó a la exalcaldesa de Iztapalapa y le platicó su experiencia como jefe de gobierno. Estoy segura que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de la transformación, difundió la morenista. Al sueño de los justos. Hasta el 2024 se va la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, luego de que empresarios como Carlos Slim
y los adscritos al Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Francisco Cervantes, rechazarán su viabilidad. El presidente López Obrador pidió posponer el debate y el Congreso le tomará la palabra. Rompen el bloque de contención. Se trasladó al Senado el culebrón que inició Samuel García en Nuevo León. Ayer la bancada de Movimiento Ciudadano rompió con el llamado bloque de contención integrado por PAN, PRI, PRD e independientes para hacer frente a iniciativas de la 4T. Sin embargo, la senadora Patricia Mercado indicó que eso no significa que votarán con Morena. El INAI sigue incompleto. Otra vez el Senado evadió nombrar a 2 comisionados del INAI. Varios legisladores morenistas anularon sus votos para frenar la designación, por lo que el organismo, encabezado por Blanca Lilia Ibarra, lamentó los resultados de este proceso legislativo en el que no se obtuvieron las mayorías requeridas. Espera que se definan las rutas jurídicas. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Hace unos días, los 4 presidentes de los municipios más poblados gobernados por la alianza del PAN y el del PRI ofrecieron de manera conjunta una conferencia de prensa inédita. Los alcaldes hablaron de la grave problemática de la escasez del agua. Estuvieron presentes los ediles Angélica Moya de Naucalpan, Carla Fiesco de Cuautitlán Izcalli, Tony Rodríguez de Tlanepantla y Pedro Rodríguez de Atizapán. Están preocupados por la baja del recurso hídrico proveniente del sistema Cutzamala, con más de 1 millón de afectados de esas municipalidades. Una añadiduría. El problema más grave de la falta del agua se resentirá en abril y mayo, meses previos a las votaciones. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que mientras el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, proclamó la muerte del llamado bloque de contención construido con PAN, PRI y PRD en el Senado, la bancada naranja encabezada por Jorge Álvarez Maínez en la Cámara de Diputados mantuvo silencio, pues en los hechos nunca se formalizó una alianza parlamentaria con el resto de la oposición en San Lázaro, aunque los votos en conjunto han coincidido casi siempre en temas clave como el presupuesto de egresos, los intentos de extinguir el INE y la pretensión de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, entre otros. Trascendió que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden ser juez y parte en referencia al tema de la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, después de que Javier Lainez Potisek admitió 2 acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que aprobó el Congreso en ese sentido, en el que están en juego 15,000 millones de pesos. Ya lo tomaron como costumbre, por eso es tan urgente una reforma a ese poder, señaló. Trascendió que, por cierto, en las últimas horas algunos ministros y directamente la presidenta de la Corte, Norma Piña, comenzaron a intensificar la presión hacia los magistrados del Tribunal Electoral para mantener a Reyes Rodríguez Mondragón como titular ante las nuevas riñas internas, lo que para algunos involucrados se trata de una intromisión indebida que vulnera la independencia del organismo en conflicto y que no cuadra con el discurso de la cabeza del máximo tribunal sobre la autonomía entre poderes. Trascendió que el detalle en la presentación del equipo de plataforma de Xóchitl Gálvez no estuvo solo en el presidium que ocupó ella junto a Enrique de la Madrid, sino también entre los expertos que dará forma al proyecto de nación, entre los que destacaron Guillermo Valdés Castellanos, ex titular del CISEN, José Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, y Enrique Fernández Fasnach, otro director del IPN, entre otros. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Pleito en el Tribunal Electoral podría acabar en crisis constitucional. La división en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es más
que un simple pleito entre magistrados. Nos hacen ver que la pelea puede terminar en una crisis constitucional en pleno proceso electoral. El enfrentamiento, nos dicen, no se queda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que alcanza a todo el Poder Judicial, pues dentro de la Suprema Corte hay un grupo de ministros que apoyan al presidente, el magistrado Reyes Rodríguez, y otros que buscan su remoción de la presidencia. Sin embargo, nos aseguran que don Reyes ha amenazado con renunciar no solo a la presidencia del tribunal, sino a su cargo de magistrado, dejando la Sala Superior con solo 4 magistrados, lo que nos dicen impediría su funcionamiento. Vale la pena recordar que la Sala Superior debe estar integrada por 7 magistrados, y que ahora solo hay 5, pues el Senado no ha aprobado la designación de los 2 faltantes, por lo que una renuncia dejaría al órgano solo con 4 magistraturas y un gran problema para resolver los asuntos. Fuera máscaras. MC apoyará a Morena. La fractura del bloque de contención en el Senado, a consecuencia del sainete que se vivió en Nuevo León, ha traído un acercamiento entre Morena y Movimiento Ciudadano que permitirá al partido oficial pasar algunas de las iniciativas que habían sido frenadas por la unión de fuerzas opositoras. El primer fruto de esta nueva sociedad, nos aseguran, será el nombramiento de la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte. Nos dicen que con los votos de MC, Morena y sus aliados, el próximo día 13, Berta María Alcalde se convertirá en la nueva ministra por un periodo de 15 años. Nos hacen ver que puede entenderse el rompimiento con el PAN, PRI, PRD. Pero lo que será muy complicado explicar para MC es el voto a favor de un aspirante por la que hace solo unos días habían votado en contra. ¿Qué mueve a MC, el odio al PRIAN o el amor a Morena? Youtuber de las mañaneras va a cargo con Morena. Las mañaneras del presidente López Obrador han sido un trampolín para personajes que, sin ser periodistas, tienen acceso a ese espacio y que obtienen beneficios que van desde ganar miles de pesos en gestiones, como lo reveló una youtuber afín a la 4T, hasta aspirar a cargos públicos. Y si no, pregúntenle a Marco Antonio Olvera, que busca la candidatura de Morena para la alcaldía de San Agustín Tlaxaca en Hidalgo, y quien ha destacado en las mañaneras por pedir que el gobierno investigue las finanzas de periodistas que critican al gobierno o insultar a los reporteros que intentan hacer preguntas al mandatario fuera del guión de Jesús Ramírez, como cuando llamó verduleros a quienes pedían al mandatario que hablara sobre la desaparición de 5 jóvenes de los Altos de Jalisco en agosto pasado. Don Jesús parece producir más cuadros morenistas que la Escuela de Formación Política que dirige Rafael Barajas. Callan autoridades del Instituto de Pueblos Indígenas. Nos cuentan que las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en un evento que sostuvieron en la Cámara de Diputados, prefirieron guardar silencio sobre la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la cual no tiene ni un peso asignado y su terreno donado no tiene cimientos. En este diario detallamos las condiciones en que arrancó el proyecto, pero los responsables prefieren hacer como que la Virgen les habla. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Oposición quiere sacar raja de pleito interno en Morena. Desde Veracruz nos platican que sigue sangrando la herida al interior de Morena tras la designación de su precandidata a la gobernatura, Rocío Nale García, quien mantiene posiciones irreconciliables con el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ambos señalados de testarudos. Nos detallan que, mientras los morenistas se desgastan en sus pleitos internos en la casa de enfrente, la oposición se frota las manos ante lo que podría ser una posibilidad real de recuperar la gubernatura, pues aseguran que en las calles varios consideran que la clase política actual está peor que el fidelismo y el duartismo, o lo que es lo mismo, los jarochos pasaron de Guatemala
a Guatepeor. Se lava las manos gobierno de Sonora de atención a migrantes. Desde Sonora nos cuentan que tanto el gobierno federal como el gobernador Alfonso Durazo Montaño de Morena, nomás no atan ni desatan en el tema migratorio, pues prácticamente han dejado rascarse con sus propias uñas a los municipios fronterizos de Sonoita, Peñasco y San Luis Río Colorado. Nos explican que ambas autoridades se han hecho de la vista gorda con el crecimiento industrial de trata humana, derivada del tránsito desmesurado de extranjeros hacia la frontera de Sonoita, Sonora, Lucasville, Arizona, donde la movilidad llegó al tope por la medida del gobierno de Estados Unidos de cerrar temporalmente ese cruce fronterizo, y quien se lleva la peor parte son los migrantes varados en esa región del desierto. ¿A alguno se le ocurrirá hacer un acuerdo diplomático? Oposición con pólvora mojada. Donde están sudando la gota gorda, nos comentan, es en la oposición de Chiapas, pues hay vacas flacas de cara al proceso electoral de 2024. Nos relatan que mientras Morena definió casi en un chasquido al senador Eduardo Ramírez Aguilar como su próximo abanderado a la gobernatura, en la esquina contraria, PRI, PAN y PRD tienen solo algunos cartuchos quemados, o de plano no tienen nombre conocido ni carrera, pues no los conocen ni en su vecindario, como Francisco Rojas Toledo del PAN, Carlos Alberto Archila Palomeque, también del PAN, Rubén Suart Esquinca, del PRI, o Adela Ramos Juárez, quien recientemente dejó Morena para sumarse al PAN. Ni cómo ayudarles. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Arremete tesorero de la Ciudad de México contra gobiernos panistas. Nos cuentan que el tesorero de la Ciudad de México, Roberto Fernández, aprovechó su última visita al Congreso de la Ciudad de México, en donde explicó la iniciativa de la Ley de Ingresos, para dejarle un recadito a los gobiernos del PAN. Todo comenzó, nos dicen, en la mesa de trabajo a la que asistió cuando el diputado blanquiazul, Federico Chávez, criticó el nivel de deuda y baja recaudación del gobierno capitalino, a lo que el funcionario local respondió que se puede discutir si hay una eficiencia suficiente y si las estrategias de recaudación de la ciudad han sido correctas, pero sostuvo que los estados gobernados por el PAN sí dependen en su mayoría de los ingresos federales. Eso sí estiran la mano. Hablando de presupuesto, la subsecretaria de Egresos, Berta María Elena Gómez, dijo que entregarán finanzas sanas a la próxima administración, con este paquete presupuestal 2024. Más morenistas quieren recuperar Miguel Hidalgo. ¿Sin Romo? Le platicamos que ayer se dio a conocer un grupo de morenistas, petistas y ciudadanos que armaron un frente para recuperar la alcaldía Miguel Hidalgo, pues están en contra del actual edil del PAN, el panista Mauricio Tabe. Lo que llamó la atención de este grupo, donde está el diputado local Martín Padilla, la exdirectora de Programas Sociales de la Federación, Cristina Cruz, así como la exlegisladora local del Partido Verde, Teresa Ramos, es que en el encuentro no estuvo el exdelegado Víctor Hugo Romo, quien hace 2 días presumió en sus redes sociales que sumaba a los liderazgos de la demarcación a Miguel Torruco, exaspirante a ser el candidato de Morena a la Ciudad de México para pelear por la alcaldía. Nos dicen que dicho frente no excluye a nadie, y si Romo se quiere sumar, adelante. ¿Cuál será la respuesta de don Víctor? AMLO regresa al Edomex. Nos cuentan que este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresará al territorio mexiquense para, como ya lo había dicho, acompañar a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Esta vez el motivo, nos precisan, es para darle punch a los programas sociales en la entidad mexiquense, sobre todo el de los apoyos para las personas con discapacidad, que fue uno de los primeros compromisos de doña Delfina. La duda es si en esos eventos que serán en Ixtlahuaca, Toluca y Almoloya de Juárez se informarán los detalles del plan Mujeres con Bienestar,
que tanto revuelo e interés ha generado. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 7 de diciembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo del día. Y también disfrute la programación navideña que se ha preparado en Radionet CCO. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.